visita del profesor, el doctor José Atilio Álvarez, bueno, y los conductores naturales del programa, el doctor Jorge Neira y Miguel Ángel Sech. Buenas tardes, Miguel, Jorge. Hola, buenas tardes, Jorge, Miguel, ¿cómo están? Hola, hola, ¿Me, ¿cómo están? me escuchan? Perfectamente, Miguel. Bueno, reitero mis felicitaciones habituales, luego de 5 años de continuidad ininterrumpida del programa, en general, que como siempre reiteramos, es antes, durante y posterior al programa, porque luego se retransmite a todo el país a través de las redes sociales y direcciones de mail y WhatsApp. Así que Horacio Fernández, gracias por todo tu esfuerzo. Bueno, hoy tenemos, yo digo como casi siempre, pero hoy es de resaltar muy especialmente la presencia de, si usted me permite, doctor Álvarez, el calificativo de un admirado gran amigo histórico. Eso es eh, cierto. eh, y Todo lo cuando, demás que va a decir es una exageración. Lo primero es cierto. Gran amigo. quiero contar en 2 segundos que en mi función judicial como secretario de juzgado, Atilio Álvarez iba a todas las audiencias donde estaba involucrado algún menor o algún incapaz, y nosotros teníamos como colaboradores del juzgado el tiempo para revisar los expedientes, actualizarnos las partes, el objeto en discusión. Y el doctor Álvarez tendría, me puede corregir él, no menos de 7, 8 audiencias por día, a las Por cuales, supuesto. a las cuales concurría a todas. Pero el hecho que yo hoy ponga signo de admiración es que nos facilitaba, porque conocía los expedientes más que nosotros, facilitaba el diálogo entre las partes y con el juzgado, no solamente por su presencia física, sino también por el conocimiento a fondo de la problemática que se trataba en cada audiencia. Atilio, yo sé que, si me permitís el tuteo, Sí, cómo no. esto puede ser para, para, para vos y para algunos, a lo mejor, signo de una admiración, pero me vas a aceptar que, al margen de tu dedicación y tu estudio, no era y no es lamentablemente lo más frecuente. Y esto lo digo no en aras de aplicar un criterio comparativo, sino que colabora en temas delicadísimos, algunos más que otros, en buscar una solución entre las partes, dialogada, consensuada, investigada y con conocimientos jurídicos y prácticos. Atilio, yo esto sé que puede ser un lugar común, el hecho de decir que admiro a José Atilio Álvarez, más conocido por Atilio Álvarez en la justicia nacional. Hizo pocos años, lamentablemente, 45 nada más, y de haber sido por él, creo, corregime si estabas para 15 más, pero los muchachos son muy formales y Sí. no, esto es Dos o mío, tres, sí. esto es mío, esto es mío. Probablemente no convenía a gente muy pensante. Esto es mío, lo subrayo, ¿eh? Bueno, Y bueno, y Jorge Neira, que hoy lo presentamos como vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina,
en pocos días cargos de mayor responsabilidad que no estoy autorizado a revelar, pero ya se pueden imaginar, eh, en la misma institución. Y si me pongo a leer, es una forma de decir, el currículum de ambos, creo que necesitaríamos más de 10 programas. No, Bueno, no, eso es para que tengan de archivo. Además es el único que tengo impreso. eh, habría, No, no. habría una Lo competencia, cierto de esto es que hay 45 años de defensor de menores. Eso es cierto. bueno, pero De mis 50 y pico de abogado. y habría una competencia en otra disciplina con Jorge Neira, y esto lo digo porque el diálogo que a partir de ahora damos punto de partida seguramente va a ser muy enriquecedor, sobre todo en circunstancias donde las varas no están muy altas. Jorge Neira, Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por estar acá, para nosotros es un placer. También compartimos más o menos Gusto. los mismos años. Me recibí hace 51 años, hace 45 años o más que soy intensivista, así que compartimos este tema de la dedicación por tantos años, ¿no? Y yo he oído mucho hablar de usted, justamente por todo lo que está vinculado con el tema de los vínculos, sobre todo de la población vulnerable, como son los niños y los adolescentes. Y la verdad que, sinceramente, sin conocerlo, me generó un tema de admiración, digamos, por toda su posición con respecto a esto. Así que para mí es un placer muy grande y un honor que estar hoy charlando un rato con usted. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la baja de la imputabilidad, ¿no? Y yo creo que hay números mágicos en la gente, así como estaba el número áureo, que era el de Da Vinci, que eran las proporciones del ser humano y qué sé yo, que tenía como un valor. Hay números mágicos en la gente. La gente cree que con el número mágico se va a resolver todo, ¿no? Y el número mágico en el caso particular de la edad de imputabilidad, digamos, puede ser entre los 10 y los 14 años, depende de los países, digamos, donde algunos creo que incluso son menores. La preocupación que nosotros siempre tenemos los profesionales del equipo de salud es, ¿esto resuelve el problema digamos, delictual de los adolescentes o en realidad es una cosa que solamente ocupa un espacio? Porque para nosotros la edad de imputabilidad tiene dos aspectos. Uno, ¿qué se hace con el chico? O sea, el post, ¿qué se hace con el chico que ha cometido un delito? ¿En qué condiciones se lo va a tratar? Y si hay las condiciones para hacerlo, cosa que nosotros tenemos cierta duda. Y después todo lo que serían como los factores sociales que generan que este chico sea un chico que esté vinculado al delito, ¿no? Me parece que eh, ambas cosas, esto es como el embarazo adolescente, ¿no? El embarazo adolescente es algo que no solamente tiene que ver con la decisión de embarazarse, sino con las condiciones, claramente con las condiciones socioeconómicas, y fundamentalmente sociales que tienen los chicos, los adolescentes, ¿no? Me refiero a eso incluso hasta el tema educativo. Yo le comentaba hoy, esto lo estábamos charlando antes de hablar con usted, con algunos compañeros de la academia, y me decían justamente esto, todos pensamos más o menos lo mismo, esta situación de que se resuelve esto con la baja de imputabilidad, o esto necesitaría toda una aproximación hacia el adolescente para sacarlo del medio. Yo tengo una historia personal con Michingo Reilly. Michingo Reilly fue ministro de Salud de Alfonsín y además estuvo de ministro de Deporte de Alfonsín y estuvo también en la ciudad de Buenos Aires cuando yo era director y tuvimos una relación de muchos años. Michingo tiene en el Club Virreyes 800 chicos de la calle que juegan al rugby. Y yo he participado con ellos en algunas cosas. Un día se hizo una fiesta porque uno de ellos se había recibido de contador y había toda una mística dentro de ellos que realmente era maravilloso, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia usted, ¿cómo ve usted esta situación globalmente, ¿no? No solamente con el tema de la imputabilidad, porque todo el mundo está tranquilo porque ahora le bajaron la imputabilidad, entonces se va a resolver el tema. Pero a nosotros nos parece que hay muchas cosas para hacer y que usted es el que sabe de esto y por eso se lo preguntamos con mucho cariño. Bueno, bueno, dice bien, se ha hecho una especie de campaña de eslogans, eh, pena
delito de adulto, pena de adulto, el que las hace las paga, son todos eslogans, que ahora podemos ver si analizamos la ley que no es así. El problema del ingreso precoz en la delincuencia, que es un fenómeno que atraviesa la historia, no es más, No, no, nosotros claro. somos los que menos tenemos. 2% de los hechos delictivos lo cometen los chicos que llaman inimputables. Ya vamos a aclarar eso, Claro, porque van a 34, seguir le habiendo pone inimputables. 34. Ahora, Claro. claro, la inimputabilidad es la del 34, que se sigue aplicando a un chico de 15 años, lógico. Ahora, chicos no punibles, esto es lo que tenemos que hablar técnicamente. El 2%, el 98% son adultos. Yo con mis años, y habiendo caminado muchas cárceles, en los 70 visitaba cárceles, ¿eh? Estuve padrinos de bautismo en cárceles. Las cárceles argentinas eran de gente mayor, Claro. falsificadores, me acuerdo que le encargaban, pagándole los hermosos diplomas para los congresos. Y en América Latina eran de gente joven. Y resulta que ahora nosotros latinoamericamos el delito y nuestra cárcel son de jóvenes. O sea, el problema nuestro no es el delito niño, es el delito joven, 18 a 25. El que no ve eso no entiende nada o no ha caminado nunca. El 2%, que es a quien iría destinada esta ley, no solamente es bajo en número, mucho más bajo que en Uruguay, por ejemplo, infinitamente más bajo que en Ecuador, que en Brasil, sino que además son hechos muy típicos. Hay cada tanto, una vez al año, un hecho de sangre horrible. El caso Kim en La Plata, el caso Monzón en Santa Fe, uno por año. Ahora, el grueso son delitos contra la propiedad. El grueso. Yo suelo decir, y me disculpan la poca precisión científica, esto es como si yo tuviera, voy al campo de ustedes, un médico, a ver, dígame usted con su sapiencia médica, que tiene 100 pacientes. En 98 aplica el fármaco tal y está apurado, se le mueren, y está apurado a aplicar el mismo fármaco en los dos que le quedan vivos. ¿Usted qué diría, doctor, de ese médico? No, pues yo no se lo daría. Me parece que se equivocó las 98 veces que lo dio. Me parece que diríamos mala praxis o, perdóneme, porque O mis ignorancia, claro. peleas judiciales con protocolos de investigación de laboratorio o está más vinculado a la industria del fármaco que al paciente, digamos. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Le aplicamos al 2% que queda el remedio que no está dando resultado en el 98%. Ahora, nadie dice esto porque el que dice esto es un defensor de delincuentes. Claro. Lo que nosotros estamos viviendo, y es un proceso de décadas, es la inmersión de la sociedad argentina, como muchas otras de Latinoamérica, en una concepción que técnicamente se llama punitivismo. Punitivismo nace en el norte, no nace entre nosotros. En nuestra América, yo la he Eso sería caminado lo todas, salvo opuesto, las Guayanas, eso sería lo opuesto al garantismo, ¿no? es lo opuesto a los derechos del niño y es lo opuesto a una sociedad inteligente. Porque Claro, el punitivista, no quiero hacer nombres, no los voy a hacer porque cada uno puede pensar como quiere, no se escandaliza porque haya delito. ¿Qué está diciendo, doctor? Se escandaliza si hay delito impune. claro, Y aun cuando sepa que el modo de actuar fomenta el delito, igual que el que las hace las paga. No importa que no las haga, me importa que las pague. Y es lo que hemos logrado. Fíjese usted que la ley, y lo voy a decir en una reunión de nivel profesional, porque si lo digo a un gran público, algunos de mis colegas que piensan como, oye, pero a ti lo estás confundiendo. La ley no es mala. La ley es fruto de una toma de leyes tipo, los que sabemos de esto decimos de tercera generación, a las leyes de los 90, las leyes de los 2000, las últimas leyes, no malas, y vamos a ver cosas buenas. Lo que pasa es que los punitivistas, vuelvo a decir sin hacer nombre, que le ofrecen al pueblo la mentira del populismo penal. O sea, yo con esta ley te voy a dar tranquilidad y seguridad. Es claro. así. Le fueron agregando cosas
que le dieron, como si uno hace una comida y le pone ají de los del norte, le dieron el sabor punitivista a la ley. Le doy un ejemplo. Tengo acá abierta la ley. Fíjese, artículo 5º, lugar de alojamiento. Esto lo discutió en el Congreso de Naciones Unidas de La Habana, que fue previo a las reglas de protección de menores privados de libertad que se hicieron a final del año 90 en Naciones Unidas. Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable, y ahí le agregaron su encierro. Esta es la única ley entre las perlitas que tenemos de todo el continente que habla de la palabra encierro y no privación de libertad. Porque ahí babea encierro. ¿Se dan cuenta? Porque lo que dice está bien. Tiene que ser en dependencia de las condiciones, especialmente para ese fin, bajo la dirección del personal idóneo. Queda prohibido el alojamiento junto a personas mayores de edad. Eso lo discutí yo en el Congreso, 8º Congreso de Naciones Unidas. Obvio, tal Fíjese, cual. frente a 2 delegadas de Suecia y de Canadá, que decían que podía estar con adultos. Y no entendíamos qué pasaba. Nos opusimos tremendamente. Una del territorio del Yukon, que tenía 4 privados de libertad, y otra del norte de Suecia, que tenía 2. Claro, sí, ¿Se sí. dan cuenta? O sea, no, las cosas tienen que ser realistas. Si acá nosotros decimos, van los chicos a unidades de adultos, aunque sea un sector separado, fíjese lo que acaba de hacer Tucumán en Benjamín Paz, un sector carcelario de 60 plazas, cuando tuvieron que hacer el traslado del Instituto Roca, se llama Julio Argentino Roca, había 9 chicos solamente, flotan, pero hicimos una cárcel para 60. Cuando van junto con adultos, se embeben en la cultura tumbera, la cultura carcelaria. Y hay que caminar cárceles que tienen sectores de menores para darse cuenta de lo que pasa. Nosotros tenemos, porque hay que tener también memoria, cuando ese momento tan espantoso, no quiero hacer ninguna mención política y menos en estos días, de mayo del 73, hubo motines muy importantes, porque en Nación se había hecho una amnistía, en provincia Sí, de sí, me Buenos acuerdo. Aires no. ¿Se acuerdan? Entonces, la unidad modelo, a mí cuando dicen cárcel modelo tiemblo, porque las cárceles modelo de todo el mundo son modelos de horror, ¿cierto? Claro, tal Quedó cual. 90 días en poder de los presos mayores, con una unidad de menores adentro. Yo hablé con algunos chicos destrozados, no quiero dar detalles porque es un horror. No se puede tener a chicos en unidades de adultos ni con personal formado para tratar adultos, porque la técnica es absolutamente distinta. Pero bueno, fíjese cómo es mi oficio, es mi barrio, yo conozco cada baldosa, yo sé quién puso encierro. Y creyó que con eso, Claro. claro, con eso hace un favor, Claro, porque le yo quiero hacer una indulto. pregunta, le quiero hacer una pregunta con respecto a esto que usted Sí, dice del encierro, ¿no? Usted sabe que cuando se hizo la ley de salud mental se dijo, bueno, era una ley bastante garantista para el paciente, quizás demasiado, porque le sí, dejaban mucho en decisión del paciente de internarse o no, pero se suponía que tenían que internar en instituciones generales y no en nosocomios especializados para atender pacientes psiquiátricos. Yo que no se comparto esa pudo idea cumplir. porque, claro, pero no se pudo cumplir porque nunca estuvo, digamos, el presupuesto para destinado a generar en los espacios de salud lugares especiales para atender a los pacientes que no pueden compartir, digamos, como usted, Claro. claro, exactamente. Y a esto voy, ¿no? Pero Cuando este, era la pregunta concreta, doctor. El mire, tema es, un nosotros, colega médico, no puedo dar nombres ni nada, en un hospital de la zona de Villaluro, Liniers, sí, ahí, yo con fui jefe un de... muchacho mayor que ya tiene 17 internaciones con fuga, caso horrible, me llamó en el feriado cómo podían hacer. Porque claro, estaban en un lugar general, un buen Claro. hospital en lo que es la... Usted sabe que la infraestructura hospitalaria de Capital Federal es muy distinta a la del resto del país. Sí, yo conozco bien porque fui director de emergencia dos Entonces, ¿qué veces, así tiene que que hacer? conozco. Pedir que vaya al Borda, Claro. mandarlo a provincia porque el obra social militar
no tenía efectores en Capital Federal, estaba entrampado ese equipo médico. Decía, a nosotros no nos va a durar más que un día o 2 días, No, y además con el porque no riesgo para el está resto de la población. preparado el Hospital General. Claro. Pero eso, a eso voy, y esa es la pregunta. Yo solo lo viví de cerca. Digamos, cuando yo era director de emergencias, si bien yo no tenía que ver con lo psiquiátrico, recuerdo que como conocía al director general de salud mental de la ciudad, fui a recorrer todos los hospitales psiquiátricos para ver cómo eran, y uno se da cuenta de las diferencias y las diferencias de todo tipo, y la imposibilidad de generarlo en los lugares habituales de los hospitales. Esta es la duda que nosotros siempre tenemos, si es que esta ley, digamos, de baja de imputabilidad va a generar lo mismo, es decir, va a decir, bueno, está bien, hay que, como usted dice, hay que encerrarlos. ¿Y dónde lo vamos a encerrar? ¿Dónde lo vamos a encerrar? ¿Va a tener las condiciones para que se recupere o va a tener las condiciones para que al poco tiempo vuelva otra vez a tener la misma conducta? Y esta era un poco la pregunta Mire, central. van a ir al mismo lugar donde van ahora. La ley no va a cambiar nada, o mejor dicho, va a cambiar aspectos formales de lo que yo digo. Yo soy abogado, posgrado, o sea, respeto y amo mi profesión. Pero yo digo, Su Majestad el proceso. Claro, Cuando rendimos honor a Su Majestad el proceso, nos quedamos tranquilos porque el proceso se cumplió. Ahora, ¿qué pasó después? No sé. claro. ¿Sabe cuál va a ser el cambio? Que a partir, ya está, ¿eh? Los chicos de 14 y 15 van a prestar declaración indagatoria. Ya lo hubo en el sistema. En estos últimos años, un chiquito de 6 años que lo indagaron por el robo de un muñeco en el colegio Avellaneda, a la vuelta a una cuadra de tribunales. Conocía a las dos familias, mamá de las dos. Y los chicos estaban jugando entre ellos cuando le tomaban indagatoria, jugó 7 de menores. Bueno, ¿y qué va a pasar? Los defensores penales de menores van a obrar igual que los de adultos. Porque cuando uno mezcla, asimila al 98%, va asimilando en todo. ¿Qué le va a decir el defensor? Le va a decir, cállate la boca, esperemos que el fiscal ponga su prueba. Se niega a declarar. Este es el resultado inmediato, está pasando ya. En otros sistemas, yo he trabajado programas de justicia restaurativa en muchos lugares de América. Al no existir incriminación fiscal, un buen defensor en marco restaurativo le dice, pero muchacho, chamaco, pelado, ¿qué hiciste? Cuento un caso real, el Agustín, un cerro de Lima. Le robaste el aparato de música a Doña María, la vecina, para comprarte droga. Sí. Doña María, que te crió a vos de chiquito cuando tu mamá iba a trabajar a la ciudad. Sí, pero yo tenía que comprar. Bueno, vamos a contar esto y comprometete. Vas a trabajar llevando en el mercado de corporación de papas, 5.000 tipos de papas, ¿no es cierto? Vas a hacer unas horas llevando y vas a comprar en calle Gamarra. Si hay peruanos escuchando, saben de qué estoy hablando, es como el lugar de los robos. Vas a comprar y le vas a devolver. Y claro, sí, la verdad que sí. Y abrazándose visto a la viejita robada con el pibe, pibe es muy nuestro, ¿no? Que le había robado, porque la reparación del daño es superior como resultado ético a la sanción. Con la sanción la viejita no gana nada, se sigue sin el Claro. equipo de música. Por decir algo, son cantidad de casos. Entonces, pero no, acá Nosotros eligen la compartimos sanción. la justicia restaurativa. Esa es la duda que nosotros tenemos. ¿Va a haber justicia restaurativa con esta nueva iniciativa? Sí, sí, porque como la base de la ley que venía, el dictamen de comisión venía de mucho tiempo atrás, era razonable, vuelvo a decir, que a mí me van a crucificar los contrarios a la baja edad. Lo que no fue razonable es el debate final, el hacerlo política, porque el día anterior hubo quien dijo bajar a 12 años, proyecto de Cuño Libarón era 13, bajar a 12 y subir a 20 el límite de privación de libertad. Ahí los aliados dijeron, no, estamos locos, nosotros tenemos un proyecto de 14, pero con 10 de privación. Y pactaron 15, entonces quedó 14 con 15 años de privación de libertad.
Como todo es una negociación política, aún lo bueno queda afeado por cosas que no corresponden. Entonces, Y entre ellos lo que yo quería conversar con ustedes es el tema de la salud. El problema de nuestra adolescencia marginal, esta nuestra adolescencia excluida, porque esto no pasa en todo el sector social. Para todo el sector social, yo recomiendo a los que nos están viendo dos películas. Una, la serie Adolescencia inglesa, formidable. Muerte de la novia, ¿eh? Estamos hablando de Robó un chocolate. Y la otra, una película norteamericana con Mary Streep y Liam Neeson, Antes y Después, también Muerte de la novia, en sectores medios. Y nosotros hemos tenido casos de muerte de la novia. sí, sí, Ahora, claro. el grueso son chicos de sectores marginales, no de sectores medios. Esos chicos tienen un déficit que yo suelo decir, maestro de grado de primer oficio, siempre los ejemplos valen más que las palabras, es como una mesa de 4 patas. Cuando una pata está enclenque, empieza a tambalear, hay que ponerle algo abajo, ¿no? La primera es la educación, la segunda es la salud, incluyendo no únicamente adicciones, incluyendo adicciones. La tercera es el deporte, fíjese lo de Reilly, y la cuarta es la preparación para el trabajo. Sí, Si claro. esas 4 patas plaquean, yo puedo tener las mejores leyes del mundo y no va a pasar nada. Va a seguir ese sector generando chiquitos que salgan a robar, porque además el sistema punitivista se queda en sancionar a la punta del delito, al que se lleva esta lapicera, no para quien se la lleva. Fíjese, un horror de caso, el de la nena Kim, arrastrada por el auto en La Plata, acaba de tener condena y fijación de pena, 23 años y 4 meses, si mal no recuerdo, un muchacho ahora de 18, 17 cuando lo hizo. No voy a discutir eso, lo hará el defensor de él, etcétera. Porque ojo que si se aplica esta ley, no van los 23 años. ¿Eh? La ley penal posterior es más benigna. Pero eso es un tema penal. ¿Alguien preguntó para quién robaba el auto este pibe? Claro, ¿O lo robaba para él? claro. ¿Alguien preguntó para quién robaba con tanta seguridad, chico, hundido en la droga, que sabía ya a quién entregárselo? Que a su vez sabía a quién dárselo para lo que dicen en la jerga, enfriarlo, o sea, guardarlo hasta que no lo sigan buscando. ¿Quién sabía a qué desarmadero llevarlo? Y como dijo el rey de corte, en 40 minutos no queda nada de un auto, públicamente. ¿Alguien preguntó dónde está el desarmadero? Que hay desarmaderos a cielo abierto en el Gran Buenos Aires. No, y además veo que el ¿Alguien tema, preguntó quién toda protege los desarmaderos? toda la gente conoce el búnker donde se vende la droga y me parece que esto es todo un sistema armado donde este chico, por eso yo decía, ¿no? Este chico es una víctima que porque no puede hacer Es otra un cosa, termina explotado en un desarrollando. circuito de delito. Correcto. Los grandes circuitos que llevan a cometer hechos con resultado muerte son robo automotores, lo describí, no estoy diciendo quién cobra protección por el desarmadero, porque eso no se lo pregunta a nadie. El segundo es robo de motos, muy especial y muy de adolescentes que conocen las marcas y las cilindradas Sí, mejor que sí, cualquiera de claro, nosotros. claro. El tercero es el de celulares, que nos el arrebato de celulares tuvimos en La Muerta, Morena, en Loma de Zamora. Sí, sí. Dos, perdón los términos, fisuras que ranchaban debajo del puente Alsina, que con el celular de una chiquita pobre, una nena de colegio. Van rápidamente, cruzan, nadie los para. Y en Nueva Pompeya venden, mal venden, para comprar droga. Yo pregunto, al que compra celulares robados, al que a una persona le compra 20 por semana, ¿alguien le clausuró el negocio alguna vez? Claro, claro. Se dan cuenta que el tema del análisis del delito de este 2% es mucho más complicado si 14, 15, 16 o 17. Tal cual, tal cual. Es un tema de una sociedad que convive con el delito.
pero Doctor, que, yo le diría que paremos aquí un segundo porque tenemos que ir al corte, me parece muy como interesante. no, como, Y después para la vuelta, esto que usted iba a decir ahora, empezamos con esto, ¿no? ¿Qué es que se hace? Miguel, ¿vamos al corte? Sí, y se entra de la misma manera. Volvemos de la misma manera. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y cumplido el corte comercial, continuamos con el programa. Miguel, Jorge. Sí, Jorge, ¿está Sí, Tilio? sí, Sí, está. está. Bueno, muchas gracias de vuelta. Justamente usted iba a hablar del tema de las consecuencias, ¿no? Tenemos la punta del iceberg, que es el adolescente que comete el delito, pero no tenemos la base de... Usted sabe que en el iceberg el 70% del iceberg está abajo de la superficie, y no, que lo que bueno, no se ve o no se quiere ver. Bueno, esto es lo que me gustaría que usted nos comentara, ¿no? Lo que no se ve o lo que no se quiere ver y cómo se hace para bueno, intervenir en eso que esto nos desde el punto parece de que vista está... de política criminal y de prevención. Claro. La prevención implica ir sobre las causas del delito. Y por eso si uno quiere prevenir, tiene que invertir en educación, en Sí. salud, en deporte y en iniciación laboral. Lo que pasa es que hay un montón de preguntas. Yo dirigí sistemas en los 90, en el Agote, con chicos con causa compleja, y algunos traídos, les llamaban bajado de unidad en la jerga. Los rescatamos de cárcel de mayores. Hicimos con la Cámara Empresarial una formación en cibernética, en informática, principio de los 90. Estaban chochos, comenzaba el Internet recién. Y la mayoría que salió con trabajo, porque los mismos instructores lo lograban, los vinculaban. Y yo lo digo, por favor, sin pelearme con nadie. Si hoy yo tuviera que decir qué taller hago en el Agote o en el instituto que quieran ustedes, lo digo con crudeza, tengo que poner bicicletas fijas para entrenarlo a que pedaleen 15 kilómetros por día. Entonces, tenemos que preguntarnos cosas más profundas. Lo mismo en educación, lo mismo en deporte. El deporte es una solución mágica, porque estos chicos tienen, los psicólogos lo sabrán, deprivaciones, tienen salteadas etapas infantiles. Claro. Recuperarlas a través de la natación, a través del juego, es rearmarle la vida. Me acuerdo que teníamos en el San Martín chiquitos de edad, como dicen, inimputables, 14 y 15, era una beca, casi un viático a Civica de River, que había vuelto a Israel a jugar, y por las dudas siempre hay que ser prudente, de Boca Ponce, que les hacían un entrenamiento, ¿no?
de inferiores. Chocho los pibes, pero el mensaje es eso. Si vos cuando salgas te drogás, no vas a poder probar en San Lorenzo, Huracán, etcétera. Cada uno tenía dónde ir a probar. Eso vale más que todos los encierros juntos. Y lo mismo el tema de trabajo, por supuesto, el tema de deporte, el tema fundamental de una educación que atraiga al chico, no que lo expulse. Claro. Pero bueno, es todo un tema. Si creen que porque bajan 2 años de edad solucionan, bueno, la Ahora, usted, experiencia en América Latina es que no solo no soluciona, sino que empeora. usted Y sabe si que quieren, le explico por qué. Sí, sí, por supuesto que no me voy a explicar porque me parece muy interesante. Pero lo que le quería decir es, todo el mundo lo tiene claro. Ahora, usted ve que estos programas, digamos, de capacitación deportiva, sobre todo como lo de O'Reilly, o como este que hay ahora reciente sobre el rugby en las cárceles, que también genera, Sí, de me parece espartanos. que genera, claro, exactamente, que genera códigos, ¿no? Genera códigos entre los mismos, claro, códigos diferentes a los que ellos manejan. Y a mí me parece que estos son siempre, digamos, experiencias pequeñas. No hay como una política hacia que eso que usted dice, que es la educación, la salud, el deporte y el trabajo, me parece que deberían estar como insertos, digamos, y esto que dice también usted, la educación, no la educación que yo quiero, sino la educación que él le sirve y que le va a interesar. Porque esa es otra cosa que también muchas veces uno se equivoca a creer que lo que uno piensa es lo que a la otra persona le va a servir. ¿Cómo se hace eso para implementarlo, digamos, como para que sea una de implementación? Por supuesto que tiene que ver con la política del delito, pero quiero decir, de prevención del delito, pero quiero decir, ¿cómo se hace para que eso se generalice? Mire, se hace trabajando. Yo voy a poner un caso, no quiero estigmatizar a ningún sector de nuestro gran conurbano, de ningún lado. Le hablé de un cerro de 180.000 habitantes en Lima. ¿Cómo van a trabajar allí? Me decía gente del oficio. Tuvimos 52% de remisiones sin vuelta a delinquir. La puerta 8. Porque si vamos a hablar, hablemos de las cosas como son, ¿no es cierto? Puerta 8 recontra avisó a la sociedad lo que pasaba. Allí fue Candela, la chiquita muerta, ¿se acuerdan? Que el gobernador sí le dio vuelta a la cara, no podía sostener la vista del cadáver ya compuesto, el que la mamá se dirigía a los secuestradores, a Meluco, etcétera, diciendo, ahora se acabó la joda, no vamos a pagar nada, ¿se acuerdan? Después fentanilo envenenado, o sea que no es Horrible. que no avisó Puerta 8. Y el año pasado, la muerte de Chispita, un nene de 12 años, que por eso querían bajar, lo mataron en una persecución que no se sabe si era delito o no. Una bala policial lo mató, entonces como lo mató una bala policial, había que bajarle data 12. Chispita nació en ese. Ahora yo pregunto, y sin hacer nombre de nadie, ni el intendente, ni nadie, ¿qué centro para adicciones o programa para adicciones se hizo en Puerta 8? Claro. En realidad tendría que preguntar, ¿qué centro se hizo en toda la República? Salvo Hogares de Cristo que como pueden multiplican. ¿Qué programa deportivo se hizo? Claro, a eso Ninguno. voy. Me parece que Y el modelo es avisó, ¿eh? Bukele. El Me lugar parece que avisó. el modelo, como te dice, que punitivista es Bukele, ¿no? Bukele es palo y palo, meta Claro. palo y meta bolsa. Pero para llegar a Bukele hay que seguir el camino de lo que se llamó, yo trabajé mucho en Centroamérica, el Triángulo de la Muerte, le llamaba, que es Honduras, Guatemala, El Salvador. En los 3 lugares estuve, en los 3 lugares eh, estudiamos profundamente el sistema. Empezaron a bajar edades, ley de mano dura le llamaron. Como seguía Claro. aumentando el delito, por lo que le voy a explicar, bajaron más, ley de super mano dura. Ojo que uno de los que hizo eso fue condenado a 45 años en Estados Unidos en triple instancia, pero lo acaban de indultar. Cuando ya no pueden bajar más, entonces tiene que venir Bukele. Yo recuerdo ver una cárcel de menores en El Salvador, cerca de San Salvador. Se llamaba el lugar Tonocatepeque.
donde por un lado habían dicho bajamos a 12, había chicos de 12. Por otro lado habían recibido otra campana que dice no mandemos a cárcel de mayores hasta después de los 21, lo mismo que esta ley. Con lo cual la unidad tenía chicos de 12 a 21 en pabellones separados, pero una intercomunicación. Cuando yo llego y estaban los de 12 con una especie de catequista en un patio, con apenas unos tatuajes en los dedos, los 3 puntos de la vida loca, etc. Y le pregunto al director, ¿pero poder hablar con los chicos? Perdone, doctor, pero acá tenemos reglas internas. Pedirle permiso al jefe de ellos. Y me llevan al sector de los muchachos de 20-21, que estaban tatuados del nacimiento de los pelos a las uñas de los pies. Claro. Allá ponían todos los de una mara en un lugar y todos los de otro en otro, porque si no se mataban. Y tuve que explicarle a este joven, lo recuerdo físicamente, un horror, que yo era defensor de menores. Entonces solo me dirigió la palabra y me dijo, es digno, nada más. Y pude hablar con los chicos. Entonces, después se llega a Bukele, después de hacer todas las macanas habidas y por haber. Yo no quiero discutir con nadie, pero cuando Bukele hace su racia generalizada, sin juicio, sin proceso, los jefes de las maras, primero ya habían dejado de tatuarse, hace varios años, y segundo estaban todos en Los Ángeles. Claro. Están todos en Los Ángeles. Porque el La tema famosa Mara, la famosa Entonces, Mara Salvatrucha. queremos seguir ese camino, sigámoslo. Salvatrucha, el 18. Entonces, nosotros no podemos seguir un camino, el camino de Ecuador, donde he trabajado. Ecuador es un espanto, bajaron a 12 años, tienen los índices más altos de América en este momento. Usted sabe que queremos yo que seguir me ese dedico camino, pues sigamos. usted ¿A qué sabe me que tiene que yo, decir? yo que me Sí. dedico al trauma, digamos, Latinoamérica es un ejemplo, digamos, de violencia en términos de heridas de arma blanca y de arma de fuego, y es cierto lo que usted dice, que esos países son los países con mayor incidencia, con mayor tasa de homicidios y mayor tasa de homicidios por el arma de fuego y por el arma blanca, ¿no? Sé que es llamativo, digamos, la Sí, a diferencia. lo mejor el arma blanca, hasta acá es una... bueno, tenemos el ejemplo cercano de Uruguay, país al que amo, digamos. Pero ojo, la baja edad en Uruguay y la ruptura del sistema de Colonia Berro, etcétera, llevaron a que hoy tenga más alta tasa de criminalidad que nosotros, cuando todos pensamos que Uruguay es la Suiza de América. Claro. Y si me permite, le explico para ustedes y para los oyentes por qué es contraproducente incriminar tempranamente, por 3 efectos y 3 motivos. El primero, que cualquier psicólogo me podrá discutir o no, es el efecto de confirmación. Hay un momento en la vida, que es la primera adolescencia, donde nosotros confirmamos nuestra expectativa de vida. Yo lo tuve cuando empecé a estudiar para el examen de ingreso al Normal Mariano Acosta, de pie para nombrarlo. A los 12 años, a los 13 estaba en el Normal Mariano Acosta, con guardapolvo blanco, de practicante al año y escapándome de clase para pedirle un grado a los maestros del curso de aplicación. A los 17 era maestro. Seguí enseñando toda mi vida. Faustino Oro, el ajedrecista, ¿a qué edad se confirma como ajedrecista? Claro, sí, sí. Messi, Es para decir impresionante. a alguien contraconocido, ¿a qué edad se confirma? Una Y sí, bailarina de la Escuela del Colón. entre Un los 12 y chico los que aprende 14, ¿no? idiomas. 12 y 14 es la edad, puede haber variantes, de confirmación. Ojo, que la confirmación en lo bueno es más difícil que la confirmación en lo malo. La confirmación en lo malo es como Claro. un desliz natural. Con lo cual, lo que estamos haciendo nosotros es decirle, tenés 14 años, sos un delincuente. Sos un delincuente, salen delincuentes. Tenemos la prueba en los 7 años que bajamos las edades del 16 de abril del 76 a abril del 83, tratamos como adultos a chicos que habían robado. No voy a dar los apellidos, uno le decían la Garza, otro Tractorcito, a otro el Gordo. Hicimos jefe de banda. Por eso un gran ministro, fallecido hace un par de años, el doctor Lucas Lennon, más allá de la política,
rector de la Universidad de Buenos Aires, decano de Derecho, dijo en abril del 83, antes del cambio de gobierno, volvamos a la de 16, porque estamos en un desastre. Se había hecho un estudio muy serio de criminalidad juvenil urbana. Primer efecto de la confirmación. ¿Queremos confirmar en el delito? Pues adelante, señores, pero después no nos quejemos. Segundo efecto, y esto es muy, muy importante, la estigmatización. El estigma es la marca, generalmente en la cara, que los códigos penales antiguos colocaban para, como castigo. ¿Qué se estigmatizaba? ¿Para qué se marcaba con hierro rojo un esclavo, a una persona esclavizada, ¿no? Porque esclavo no nace nadie. O a una muchacha prostituida. El rufián le quema la La cara. letra escarlata de Hawthorne, ¿no? La letra escarlata. Claro. ¿Por qué? Para que siga siendo lo que es. Claro. El estigma no aparta de la actividad, sino que obliga. Y bueno, estigmaticen. Yo siempre lo digo, en broma y en serio. Si mi nieta, yo tengo nietas y bisnietas, está de novia con un muchachito con problemas, yo no lo quiero ver ni que se acerque a casa. Ahora, si cae en un proceso de estos, menos todavía. Si lo echaban del colegio, lo echan 2 veces. Si no tenía trabajo, si en el barrio los buenos no se juntaban con él, los únicos que abren los brazos al estigmatizado son los pares, los de la Claro. misma Los otros tendencia. estigmatizados. Y el tercero, y con esto le termino, es lo que se llama socialización negativa. Las abuelas decían, a mi nieto lo perdió la mala junta. ¿Quién no escuchó eso de la mala junta? Bueno, Sí, el claro. Estado Hay un hace tango, mala hay un junta, tango, colocando a todos los chicos. ¿Un tango? hay un tango que se llama Mala ¿Qué tango Junta. me dicen? Aquí Mala hay un junta, tango que se claro. llama Mala Junta, digo. Mala junta, ¿cierto? Y nosotros juntamos a todos los que tienen problemas. Y después queremos que salgan bien. No se dan cuenta que ese que noviaba con mi nieta, mis nietas son chiquititas, cuando lo mando a una unidad de privación de libertad tempranamente, se va a poner de novio con la hermana del compañero de celda. Claro, No con la hermana del compañero de fábrica, como se hicieron las familias de nuestro Gran Buenos Aires. claro, claro. O sea, organizamos la mala junta y queremos que nos vaya bien. Bueno, señores, adelante. ¿Y Perdón, usted Jorge. sí, dame un segundo, que le quería preguntar, ¿y usted cómo ve el futuro de esto, digamos? El futuro es trabajar, Yo pues, noto que aquí. acá no va a pasar nada al principio, vuelvo a decir, se tomarán indagatorias al chico de 12 años, los colegas defensores van a decir no, no declares. Qué feo, y esto lo dije en muchos lugares de América, incluso lo grabé en Alcalá de Henares. ¿Qué sistema perverso debe ser el que a mí, como adulto responsable, me obliga, como defensor técnico, a decir no declares? Y como buena persona, como educador, a decir hacete cargo. Claro, Porque yo digo hacete cargo y devolverle a la viejita, prevarico como defensor. Y se digo, no declares, esperemos que el fiscal pruebe la preexistencia del material, no lo probó, zafaste, pibe, soy un buen defensor y una mala persona. Estas contradicciones son las que crea el punitivismo precoz. Después el punitivismo con los que tienen 45 años de prisión es un problema distinto, que no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la maldad humana. Pero ahí siempre hay alguien para indultar. Por Aquí eso yo creo que lo primero que va a pasar, nada, lo que lleva a los chicos al delito tempranamente no tiene nada que ver con la ley, además los chicos ni se enteraron de la ley. Y dentro de 2, 3 años, como pasó en toda América, crece, ¿qué franja? ¿La de 14? No, va a crecer la de 16, 17, porque son los que tratamos como delincuentes a los 14, 15. Con lo cual, y si me disculpan, como maestro de grado, la pirámide del delito se va a mostrar en toda su crudeza. Si la pena tuviera un efecto inhibidor del delito, la pirámide sería esta, una pirámide de Keops, donde todos delinquiríamos hasta los 14 años, 16 años. Un sector menor de 16 y 18, que vas a juicio oral,
y muy poquitito de 18 para arriba, porque nos va frenando la incriminación penal. Claro, La pirámide existe, pero es así, es claro. invertida. Muy pocos a los 14, algo más a los 15. Ahora, por ejemplo, 44% en Capital Federal, la estadística del mes pasado de la Corte, más a los 16 y explota de 18 para arriba. Entonces, ¿qué quiero yo? Si esto es una pirámide falsa, esta no existe. No es que los chicos salen a delinquir a troche y moche porque son inimputables, como dicen. No, es porque falla escuela, y no quiero hablar de familia, porque eso es harina de otro costal. Escuela, salud, fundamentalmente el tema de adicciones, falla deporte y falla trabajo. Y familia, sin duda, sin duda. Aunque hay casos en que, por más que la familia haya un esfuerzo, la junta arrastra al chico. Atilio, Claro. Los estoy aburriendo con esta visión. No, está pero bárbaro, está bárbaro. Al contrario. Atilio, digo, Jorge, eh, yo estoy escuchando y para darle un cierre al programa no abrupto. Atilio, en lo que vos estás planteando bien durante todo el programa de acompañamiento de Jorge, ¿podemos establecer una proporción de posibles soluciones en cuanto tiene que ver la política / Estado y la sociedad? O sea, ¿por dónde vemos la Por supuesto. salida? En la misma ley. Por eso digo, ojo con, se lo digo a los colegas que comparten la visión negativa, ojo con incendiar la ley por completo, porque la ley tiene elementos importantes. Las medidas complementarias es, por ejemplo, concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad, participación en un tratamiento médico psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesarios. Se pasa de adultos, vuelve a menores, adolescentes, como originariamente había sido la suspensión de la prescripción de la acción penal por delitos de menos de 3 años. Remite a la intervención de profesionales previstos en la ley de salud mental. Para mí es un error técnico porque la ley de salud mental hay que hacerla de nuevo, pero bueno, así está puesto. Excluye del sistema sancionatorio a los reales inimputables. Esto es el que lo hizo, sé quién es, estado muy habilidoso, muy formado en esto, a los verdaderos inimputables, que son los chicos que no tienen capacidad mental, aunque tengan 15 y 16 años. Por eso vamos a tener que avanzar sobre, tiene edad de incriminación, pero ese chico, ahora, como hicieron un solo lote de 14 a 18, grave error, porque las etapas son distintas, puede plantear, ojo que no tiene pleno discernimiento. Y hay peritajes psicológicos y psiquiátricos por los equipos de salud también de la ley de salud mental. Que voy a no disentir, pero voy a hacer una acotación dura. Yo hice 6 reuniones en universidades, en instituciones profesionales, incluso la última en la Academia de Medicina, cuando salió la ley de salud mental, muy críticas. Pero atención, no le echemos a la ley la culpa del decreto, porque el decreto es peor que la ley. Sin embargo, nadie lo Yo le toca. decía, tal cual, tal cual. Es una ley que Claro, es el una decreto, reglamentación. que a mí me dicen, en 2 días se lo hago, No, porque el yo decreto lo es acompaño. realmente el de los campos pertinentes. Yo lo acompaño, doctor Álvarez. Yo lo acompaño porque a mí me parece lo Claro. mismo. Ahora, la Y ley puede seguramente tener nos vamos a un poner de acuerdo. debate distinto, pero ¿quién se animó? Porque hubo proyectos, no quiero decir que el ministro no quiso hacerlo, porque no fue de un solo gobierno. No, lleva Y después 15 años. aparece algo, el artículo 41, muy bueno, se ve que los punitivistas no lo vieron, que se llama criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad es que el fiscal puede prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal en delitos de hasta 6 años de prisión. O sea, en la práctica totalidad de los delitos del chico, con una serie de recaudos y requisitos. Si eso va acompañado, en Europa se llama eso remisión o desvío, con medidas de salud, de educación, de trabajo, de deporte,
En ese artículo 41, colegas que me pueden estar escuchando, está la llave de oro de este sistema, que peca por haber pactado, por así decir, con el punitivismo penal, por haber, por así decir, comprado la idea de que a la población hay que darle la idea de hay que matarlos a todos, hay que encerrarlos a todos. Se llama populismo penal. Y si tengo un minuto, a mí me gusta el cine, más allá de que no son las grandes películas, ¿no? Gran película son las de Spencer Tracy Sí, de ya Forja lo de veo. Hombres, ¿no? Que ganó en el 38, ganó con Mickey Rooney, ahora están iniciando, creo que la semana pasada iniciaron el proceso de venerable al padre Flanagan. Pero Gladiador la vimos todo. A ese pueblo que estaba en el anfiteatro, a quien Cómodo le ofrecía volver a los juegos de gladiadores, que es su padre, Marco Aurelio, había prohibido. Ese Claro. pueblo no tenía derecho a nada, ni votaba, ni nada, era una masa a quien le tiraban como si fueran animales hogazas de pan, Bueno, pan y ahí viene circo, el ¿no? término, ahí viene el término Pero tenían latino, la idea de que ahí viene el término latino con el panem, dedo decidía la vida o la muerte de un semejante. ahí viene el famoso término panem et Por eso es cuando usted circenses. abre en algún canal, claro, panem circenses, pero usted abre esto en un canal y tiene ciento y pico de mensajes que hay que matarlos a todos, etc. Con el caso de Chispita, pobrecito, se ofendió mucho un ex subsecretario cuando lo dije, hubo un fulano que dijo, cuando lo enterraban en el cementerio de Pablo Podestá, el 3 de febrero, no ensucien el cementerio con esa basura, tírenlo en la seance. Me Claro. llamó la atención, abro el logo y era un fulano de edad mediana, 40, 50 años, con un fusil de asalto. Ojo, que así como estamos creando una sociedad lumpen, una sociedad realmente marginal y de lampa, también aparecen los signos que hemos visto en Latinoamérica de escuadrones de la muerte. Porque el que dice tiren el cadáver de un niño de 12 años en el seance es un criminal en potencia. Claro. Entonces me Sí, dijo tal este cual. subsecretario, no puede decir que porque saca una foto es un criminal. Ahora sí, el chico se había sacado una foto con un arma que no era de él, con una moto que le habían dejado. Él sí era un criminal en potencia. Doble vara. Tal El chico cual. de 12 años, pobrecito, ¿no? Claro, murió enterrado en Pablo Podestá. No lo tiraron a la seance. Y como esto podemos hablar de cantidad de casos. Tenemos que cerrar el... Bueno, la verdad que es un tema inagotable. Ojalá que sí los colegas, sobre todo los colegas provinciales, porque el primer debate va a ser cómo influye esto en las provincias, ¿no? Porque hay normas que se dan de patadas con los ordenamientos provinciales. Aprovechan el artículo 41 y se manejan con criterio de oportunidad, estoy hablando de los fiscales, no de los defensores, en los delitos de pena inferior a 6 años. Sí, pero si hacen y andate a tu casa, estamos perdidos. Vuelve la próxima con otro. Claro, tal cual. Con Tal medidas cual. serias de salud y educación, es posible que aprovechemos esta circunstancia para bien. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por mi parte, la verdad que fue espectacular. Y tenemos que irnos, No, así que Miguel, ¿querés hacer el cierre? Lo vamos a invitar a otra reunión porque me parece que da para que sigamos conversando. Mientras la agenda y voluntad del doctor Álvarez lo permita, creo que estamos comprometidos a con todo continuar. gusto, con todo gusto. Estoy Gracias. tratando de salir de una bronquitis, pero con todo gusto, porque cada profesión nuestra tiene algo que dialogar con la nueva ley. No solo los abogados. No, tal cual. No solo los tribunales civiles a quienes remite, dice hay que mandarle al chico con adicciones al juez civil. Se quieren morir, ¿eh? Hay todo un tema, una reunión en cámara, ¿qué hacemos con los chicos? Sino también los médicos, los psicólogos, los Sí, terapeutas ocupacionales. sí, Todos sí. tenemos algo que decirle a esta ley.
Tal Lo cual. que no podemos decir, perdonen, es a mí no me toca. Porque las desgracias de la sociedad, estoy pensando en la víctima, que siempre digo, la víctima es sagrada. La víctima puede decir lo que sea porque sangra por la herida. Pero también en estos chicos, con la vida arruinada. Atilio, Todos tenemos algo que hacer. te Muy convocamos bien. para cuando vos puedas y muchas gracias, Jorge. Déjame pasar la Semana Santa. Buena Perfecto. Semana Santa. Buena semana para usted también. Así la paso con Abrazo. nietos y bisnietas. Abrazo Abrazo grande. Un saludo a todos los que están viendo y, por supuesto, pienso que muchos no van a compartir, me mandan al Instagram, José Atilio Álvarez, o a mi, ¿cómo se llama? El YouTube, qué sé yo, no sé esas cosas. Me manda su comentario, yo siempre contesto. A veces tardo un poco, pero contesto siempre. Muchas gracias, doctor. Gracias, Abrazo grande. doctores. Gracias. Adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.